el Señor nos muestra a través de esta alabanza es la condición de la cual nosotros estábamos, de dónde el Señor nos sacó. Por eso dice, y esa sublime gracia que vino por amor y misericordia para rescatarnos, dándonos a conocer, a entender quiénes éramos y cómo andábamos, cómo caminábamos, encadenados a las cosas de este mundo. Pero vino el Señor y en su misericordia nos dio esa tan grande salvación que no merecíamos. Y dice que fue por gracia. Esa gracia maravillosa que está reflejada en esta alabanza, si usted tiene la oportunidad de buscarla, en YouTube la encontré yo, escúchela, medítela. Y veamos ahí en Efesios capítulo 2 versículo 8. Tome su Biblia, léala. Tenemos varios versículos que vamos a ver, principalmente en Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Yo solamente tomo el número 8 para que usted trabaje un poco también y vea lo demás y saque de allí la esencia de lo que el Señor tiene para usted y para nosotros. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está lo maravilloso de lo que Dios tiene para nosotros. Salvación por gracia, gracia que no merecíamos. Y, y reflexionando en la gracia, dice que es el regalo, el don, el regalo que Dios ordenó para sus hijos. Y es el logro de la bienaventuranza que el Señor Jesucristo estableció para nosotros, para su pueblo. También se habla como don natural. Siempre se habla de don, pero en lo natural, el don se refiere a regalo, de parte de Dios se refiere a regalo, y en lo natural no se refleja como don, o sea, en un personaje que pueda recibir esto o conocerlo como don, porque solamente Dios da ese don. El don natural que es algo que hace agradable a la persona que lo posee, y eso se puede traducir de don a una actitud natural de la persona o de quienes poseen esta gracia, el don. Tenemos el perdón de parte de Dios. Él nos indultó y ese indulto es por algo que no merecíamos. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Nosotros no buscamos salvación, nosotros no buscamos a Cristo, no buscamos las cosas de Dios. Muchas veces en muchas cosas de nuestra vida ponemos el nombre de Dios como cliché, como un amuleto, pero el nombre de Dios no es para juegos, no es para mentalidad humana, sino es para una mentalidad espiritual que Dios ha dado a sus hijos, no para el mundo, sino para nosotros. Él nos indultó cuando vivíamos encadenados, cuando vivíamos torturados por tantas cosas, por los afanes. Hoy día estamos viendo los afanes de este mundo, ahogan la paz y el gozo del Señor en la vida del mundo, incluyendo a los cristianos.
Entonces, tenemos esa gracia inmerecida, ese perdón inmerecible. No existe mérito humano alguno en que podamos apoyarnos como ser humano. No existe nada que nosotros tengamos como para apoyarnos nuestras actitudes, porque solo el amor de Dios y su gracia inefable, que en Cristo Jesús nos redimió, nos abrió el entendimiento por su Santo Espíritu que nos reveló el misterio de nuestra salvación, porque así lo había propuesto, el Señor se lo había propuesto por su sola voluntad. Ahí mismo, a la vuelta de la hoja atrás, en Efesios capítulo 1, verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él no buscó a gente para hacer una sociedad. Él no buscó personas para hacer un grupo humano, sino él buscó hijos para hacer una familia en la cual tenemos que apoyarnos, fortalecernos. Él nos redimió por su gracia, gracia inmerecida. Y su promesa hoy podemos dar gracias y decir confiadamente, gracias Señor, por tan grande amor que tuviste para con nosotros. No merecíamos tan grande salvación, ya que nuestra condición antigua era sin esperanza, sin visión, callejón humano sin salida, muertos en delitos y pecados. Vivíamos allí sin, sin, un, sin cambiar nuestra mentalidad. Entonces, así podemos encontrarnos hoy, porque hoy somos libres de las cadenas que nos ataban a este mundo. Esas cadenas fueron rotas. Esas cadenas fueron destruidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Efesios, ahí mismo a la vuelta de la hoja, Efesios capítulo 2, versículo 12. Hoy somos libres de las cadenas que nos ataban a este mundo y fueron rotas por el Señor. Él venció, Él rompió las cadenas. En Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, apartado de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 12. Estábamos separados. Esta palabra podría aparecer también a lo mejor como muy evangélica, tratando de hablarle a personas. Pero aquí estamos hablando entre cristianos, estamos hablando entre hijos de Dios. Y luego voy a mostrar por qué, para qué. Esa alabanza debiera profundizar tanto el contenido de nuestra vida que debiera remecernos y mirarnos de dónde el Señor nos sacó, hacia dónde nos lleva, pero qué estamos hoy viviendo. Las condiciones del pasado a veces nos siguen y nos vienen, como decimos, un dicho popular, nos viene mordiendo los talones.
nos viene persiguiendo. Veamos ahí en Hechos capítulo 16, verso 26. Hay un tema aquí que es más profundo, pero quiero verlo en esta, reflejarlo en esta palabra. Capítulo, eh, el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amados hermanos, cuando usted estaba, cuando usted vino a este mundo, cuando el Señor lo llamó, en estas condiciones estábamos encarcelados, en estas condiciones estábamos sumergidos en las cosas del mundo. Y para que nuestra vida cambie como hijo de Dios, tenía que venir un terremoto a nuestra vida. Tenía que venir algo que sacuda los cimientos de nuestro ser para ser derribado y vaciado este vaso sucio, vaciado de toda inmundicia, para que ahora haya en nosotros un vaso limpio y Dios pueda depositar en su vida y en mi vida la bendición grata, pueda depositar de su espíritu, porque su espíritu no puede estar en algo sucio. El espíritu de Dios que ahora habita en cada uno de nosotros no puede habitar en el templo sucio que antes éramos, porque éramos hechura de Dios. Pero más hoy hemos sido restaurados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y allí, sobre esa limpieza, sobre esa restauración que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, puso el don más valioso para nuestra vida, el regalo, que ese regalo nos muestra ahora el camino a seguir, el don inefable, la gracia inefable que Dios envió a este mundo para que nosotros como hijos de Dios pudiésemos ser transformados y no nos aferremos a las cosas del mundo, estas cosas de hoy día que todo el mundo está viviendo, ahogan la gracia de Dios que Él puso en nosotros y seguimos muchas veces arrastrando restos de cadena, restos de orgullo, soberbia, altanería y muchas otras cosas que podemos agregarle. Pero tenía que venir primero para nosotros, para ser restaurados, un terremoto, porque Dios destruye lo que hay para hacer algo nuevo, un vaso nuevo, una mansión nueva donde Él ahora habita. Él no habita donde no hay limpieza. Y durante ese terremoto, entonces, comienzan a haber destrucción de los cimientos, de las bases, de la cárcel se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas. Cuando se destruye todo esto, el pasado, comenzamos a ver ahora la hermosura de lo que Dios ha creado y lo encontramos en la naturaleza, en las personas. Lo que Dios creó lo hizo hermoso en su tiempo, mas nosotros hemos hecho mal uso de nuestra vida, de nuestro ser, de esa libertad que Dios nos dio para que nosotros
pudiésemos hacer y deshacer de esa autoridad que Dios nos dio para hacer o usufructuar de las cosas de este mundo. Nos fuimos al otro extremo y vemos las consecuencias de hoy día. Mire a su lado, vea al frente, vea para atrás, qué ha sucedido alrededor de nuestras vidas. Siempre anhelamos cosas buenas, pero no espere lo bueno. Si su vida no cambia, si en su vida no se cortan las cadenas, porque dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si esas cadenas en usted fueron rotas, ¿por qué hoy día nos quejamos? ¿Por qué hoy día nos lamentamos? ¿Por qué hoy día miramos para atrás? Lloramos sobre lo que ya hemos llorado antes y no miramos el futuro, la luz de esperanza que está al frente. Nos quedamos lamentándonos. Pero ahí está el Señor dispuesto para ayudarnos. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, tuvimos que experimentar cambios profundos en nuestra vida, en nuestro ser. Se produjo un terremoto espiritual que todo lo que tenía del mundo era basura, que nos tenían encadenados a los intereses carnales de esta vida, de manera que ya no tenemos excusa, porque Dios nos mostró, por su gracia, nos mostró el camino, nos mostró la esperanza y puso en nosotros esa luz que tiene que brillar en nuestras vidas. Por eso Él destruyó las cadenas. Pero si usted está buscando los eslabones del pasado para continuar adelante, déjeme decirle que usted jamás va a ser feliz en la presencia de Cristo, porque no va a ser el motivo para alegrarse, sino lo que lo motiva es mirar atrás, el pasado. Si su pasado fue difícil, no se quede allá. Tenemos que mirar adelante y no seguir llorando sobre lo que ya hemos llorado. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, lo vamos a buscar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa para decir, nada conozco de Dios o me interesan más las cosas de este mundo, porque Dios siempre se ha dado a conocer en lo que nos rodea, en lo que vemos, en todas las áreas de nuestra vida. Siempre Dios ha estado presente, pero nos vamos diluyendo, nos vamos olvidando de las riquezas que tenemos junto a nuestro Padre Celestial. Comienzan a aparecer la pereza, comienzan a aparecer cosas que eran o son del pasado, son de la carne, son de este mundo, y comienzan nuevamente a aparecer. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos hoy día no están o estamos viviendo situaciones difíciles y nos comenzamos a enfriar, nos comenzamos a olvidar
de lo que Dios hizo por nosotros, de las cadenas que Dios cortó, de la limpieza que hizo en nosotros, y comenzamos a meter lentamente los intereses de este mundo y comenzamos a ver días nublados y cada vez más oscuros hasta que se torne una vida tormentosa, una vida sin esperanza, sin salida. No estoy enfermo, tengo dificultades, que mi familia, que mi trabajo, no tengo dinero. Hemos puesto los ojos en las cosas de esta vida. Hemos puesto la mirada en las cosas de este mundo y no nos hemos aferrado a buscar y perfeccionar nuestra vida en la vida espiritual que Dios ofrece. Lo que antes hacíamos con interés, nuestras obligaciones y compromisos con nuestro Señor Jesús, comienzan a aparecer las irresponsabilidades. Ya no quiero orar, no quiero leer, no quiero diezmar, no quiero, porque si diezmo gano tan poquito que me va a faltar. Cuidado, cuidado con lo que está haciendo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Pero por qué Dios no actúa? ¿Y cómo estamos nosotros haciendo las cosas delante de Dios? ¿Qué le estamos dando nosotros a Dios? Si Él quiere que le demos todo, porque todo lo de nuestro es de Él, nada es suyo, Bien. ni el pelo, ni su intelecto. El mundo ha adoptado cosas para introducirlas en nosotros, intereses, pero Dios vino a destruir eso cuando nos llamó para ser libres, limpios y gratos para presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no está todo perdido. Si tú quieres cambiar, si tú quieres poner en tu vida los propósitos de Dios, entonces obedece al Señor, búscale con integridad. Va hacia tu mente de basura, Bien. va hacia tu corazón de orgullo, de mentira, y Él va a responder a tus necesidades, a nuestras necesidades, porque Él dice, comienzan a aparecer las irresponsabilidades, no, no juntamos, no nos juntamos como cuerpo para leer, para compartir, para orar, no, muchas veces no puedo decir esto porque esto es muy personal mío, pero déjeme decirle que Dios lo sabe, pero Él quiere que usted reaccione, que usted cambie. Aparecen una serie de cosas, como ya lo decía, palabras deshonestas, no oramos, comienza la pereza, no diezmamos, si lo hacemos una vez, lo dejamos de hacer porque ahora me está faltando. Si usted no lo hace ahora, aunque tenga lo que tenga, jamás le va a sobrar para diezmar. Porque la base de su vida y lo que usted necesita para su vida está en esta palabra, diezmo. Usted le diezma a Dios su tiempo, a usted le diezma a Dios el tiempo en oración, en alabanza y también su ganancia. Porque lo que Dios le ha dado, lo que Dios dio para usted, de eso le corresponde una parte, el 10%.
Si un peso recibido de ese peso, el 10% le corresponde a Dios. Pero si recibe un peso, si recibe 100 y si diezma, me va a faltar para el pan. Reciba miles de pesos. Si no diezma, siempre le va a faltar. Siempre le va a faltar. Por tanto, comience ahora a ver en la palabra de Dios. Pero Jehová apareció a un hombre en el Antiguo Testamento cuando estaba en ciertas situaciones difíciles. Segunda de Crónicas, un pasaje muy conocido, lo ocupamos muchas veces. Segunda de Crónicas 7:14. Lo tenía por acá a mano, pero si usted lo tiene, Segunda de Crónicas 7:14. Es un pasaje que muchas veces es muy conocido, pero poco entendido, poco aplicado a nuestras vidas. Acá lo tengo y lo comparto. Aquí Dios le habla a este varón, a Salomón, le está hablando. Dice en el verso 12 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Ha escuchado Dios su oración? Si no la ha escuchado, entonces pregúntese, ¿qué está pasando? No tiene la culpa. La palabra no tiene la culpa. Quien le habla, quien le predica, porque esto es algo personal, un trato personal. Porque Dios dice, apareció a Salomón. ¿Cuántas veces se ha aparecido a nosotros y nosotros no lo hemos entendido? Y en el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire lo hermoso que es el alcance, la magnitud del alcance de la promesa de Dios cuando lo escuchamos, cuando hay interés por cambiar, porque dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, aquí no le está hablando al mundo, aquí le está hablando a usted, no se está hablando a nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, usted invoca el nombre del Señor, pero si lo hace de su boca para afuera, nunca va a tener la respuesta que usted necesita. ¿Y cómo oramos? Orar, dice, y buscar en mi rostro. Entonces, el orar no es simplemente orar, es buscar el rostro del Señor. Va más profundo, va más allá. Porque ¿quién? Nosotros decimos, yo leo la Biblia. Pero qué lamentable, hermano. Usted no lee la Biblia lo lee a usted. Y esa enseñanza que la Biblia le está diciendo a usted, esa es la que tiene que aplicar. La palabra de Dios, la Biblia, lo lee a usted. No leemos la Biblia porque no la entendemos, pero el Espíritu Santo que habita en usted
conoce, sabe y le revela las profundidades de la enseñanza del Señor. Por lo tanto, cambie su manera, cambiemos nuestra manera. Hoy es tiempo, ya no hay lugar, ya no hay tiempo para más en este mundo. Cristo viene, Cristo está a las puertas. El Señor lo advirtió. Cuando veáis estas cosas que están sucediendo, creed que ya es el tiempo. Por lo tanto, tenemos que buscar y buscar en mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Bueno, y no somos cristianos. No, yo me convertí hace casi 30 años. Eso no sirve, eso no sirve, porque eso carga religión. Lo que sirve es la convicción que usted ha sido redimido por Cristo y entrega su vida, entrega su tiempo, entrega todo lo que Dios le pide, porque allí comienzan a haber resultados buenos y se convirtieren de sus malos caminos, malos anhelos, malos deseos, egoísmo y muchas otras cosas que se pueden nombrar. Entonces yo oiré desde los cielos y mire el alcance que tiene. Perdonaré sus pecados. O sea, cuando yo no estoy sometiendo mi vida a lo que el Señor quiere, estoy en pecado. Por lo tanto, no puede haber un resultado espiritual positivo para nosotros. Y luego dice, cuando estas cosas se van cumpliendo, dice, sanaré su tierra, tendrás trabajo, tendrás salud, tendrás ánimo, tendrás familia, porque hay una familia espiritual esperándote. Hay una familia espiritual que siempre está orando y necesitamos de esa oración. Sanaré su tierra para que haya fruto. No, no es para que esa tierra sea desmalezada y limpiada y no haya fruto. Tiene que haber fruto, pero ese fruto lo cosecha usted. De lo que usted siembra, allí se va dando todo eso. Por eso, porque Él tiene fieles promesas para nosotros. Él tiene promesas seguras porque es fiel para cumplir, para hacer y cumplir lo que Él prometió para sus hijos, su pueblo. Y Él cumple. Entonces ahora la reacción es, cumple con el Señor que te salvó por gracia. Cumple con el Señor que te salvó por gracia y misericordia. Cumplámosle al Señor como hijos de Dios. Otro pasaje muy conocido, pero mal entendido, mal aplicado, o como queramos a veces verlo, como queramos tomarlo. Es nuestra decisión. Nadie puede cambiar su decisión. Si la palabra de Dios no la cambia, no la va a cambiar un pastor, no la va a cambiar un líder, no la va a cambiar quien venga a decirle tan mal. Si no haces el esfuerzo por cambiar para que reciba la bendición que Dios tiene para tu vida. Veamos este pasaje tan conocido. A ver qué Dios tiene para usted ahora, hoy. Malaquías capítulo 3, el verso 10. Malaquías capítulo 3, verso 10. No lo voy a leer antes, pero sí lo voy a pasar, lo voy a mostrar después. Todo, traed, dice, todos los diezmos
al alfolí. No dice toda tu plata. No dice todo, sino traer todos los diezmos al alfolí. ¿Cuánto tiempo estás diezmando a Dios? ¿Cuánto tiempo le diezmamos a Dios, incluyéndome yo mismo? Por eso esta palabra me caló profundo. Porque por gracia somos salvos, por gracia y misericordia de Dios. Nos rescató, rompió las cadenas del pasado, pero estamos arrastrando cadenas de egoísmo, cadenas de orgullo. Y eso pasa la cuenta. Dice, y haya alimento en mi casa, haya palabras de Dios en tu vida, haya palabra y alimento, haya pan en tu vida, el pan espiritual que necesita, la bebida espiritual que necesita, ese alimento en mi casa, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué entendemos de esto? ¿Qué entendemos aquí cuando dice, si no os abriré, probadme ahora en esto, porque no descansamos en el Señor? Creemos que lo que hoy día ganamos, lo que hoy día tenemos, lo que somos, nos corresponde a nosotros. Sí, Dios ha permitido para que usted lo disfrute, lo viva y lo gocemos delante del Señor. ¿Cuánto tiempo le está dando a Dios? Alabando a Dios, orando a Dios, leyendo, instruyéndose en tu palabra. El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, el 10% se lo está dando al Señor. Ni, ni yo como siervo de Dios, como pastor, se le he dado todo el diezmo a Dios. 2 horas 40 diario. Pero mi anhelo es estar en la presencia de Dios. Por las circunstancias que sean, no lo he cumplido. Pero tampoco no puedo pedir más de lo que doy. Dios nos da lo que necesitamos, lo que merecemos. Usted merece lo que está viviendo. Si está desconforme, entonces busque, entonces vuélvase a Dios, ame a Dios, búsquelo con integridad y comience a caminar con Él, porque dice, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es la promesa, pruébame, ven a mí y búscame. Dice, y vas a ver que serán abiertas las ventanas de los cielos y derramaré su bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Pero acá, cuando esto no lo hacemos, cuando esto no lo hacemos, entonces Dios está diciendo, cuando somos mezquinos con Dios, cuando somos cataños, usando palabras más humanas, dice Dios que maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Queremos salir de la maldición? Entonces, dejemos que Dios destruya, golpee y destruya los cimientos que existen en nosotros.
cimientos humanos, cimientos de este mundo, para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes, para que podamos tener ahora, como le dijo Dios a Salomón, y le dijo, ahora estarán mis ojos abiertos para ti, estarán mis ojos puestos en ti. Cuando hay cambios, entonces los ojos de Dios están puestos en ti, están puestos en cada uno de nosotros, para que haya cambio, para que haya bendición hasta que sobreabunde. Y más aún dice que Él reprende al enemigo que viene a tentarnos. Allí hay autoridad, antes no lo hay, no puede, Dios no lo hace, porque no tiene la libertad que usted no le ha dado al Señor para que cambie, porque Dios exige y da, sobreabunda lo que Dios da, pero también tenemos que cumplir con lo que Él dice. Perdón, hermano. Él es la providencia sustentadora de nosotros. No esperemos en nuestras fuerzas, no esperemos, ni siquiera nombremos como petición delante de Dios, ni siquiera nombremos el dinero, porque el dinero es de Dios y Él tiene y Él sabe lo que usted necesita. Por lo tanto, Él es nuestra providencia sustentadora para cada uno de sus hijos. A sus hijos Él no los abandona, Amén. Amén. los guarda, los apapacha, les da alimento. Por eso tenemos que disponer nuestro ser y probar al Señor. Él nos autoriza, pruébame, pruébame. Tenemos que probar, creer, y Él lo hará. Él dará bendiciones sin límites, sin límites, Yes. porque Él espera que nuestro camino esté alumbrado hasta la meta final, hasta cuando Dios le cierre sus ojos aquí en este mundo, si no viene antes. Pero sepa claramente que ya estamos a las puertas y Él te dará la respuesta. Veamos dos versículos más para ir concluyendo. Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Y también vamos, prepare ahí en Marcos capítulo 11, verso 24. Pero vamos a ver el Marcos 9, 23 primero. 9, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué seguimos afectados? ¿Por qué seguimos tan atribulados por diversas razones, por nuestra vida que estamos viviendo? Porque dice el Señor Jesús claramente, si puedes creer, o es que no has podido creer, o es que no hemos podido profundizar en creer.
en que Dios es realmente nuestro Dios. Por tanto, esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para usted y para mí, para todos nosotros. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, al que cree. Por lo tanto, tenemos que creer en aquel que nos rescató, en aquel que nos redimió, solo por su gracia, solo por su grande amor y misericordia. El capítulo 11 del mismo Marcos, 11:24, para, para concluir ya esta palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué más nos afligimos? ¿De qué más vamos a preocuparnos? Solamente creer en el Señor y su palabra, porque Él es el que completa nuestro ser, nuestra vida. Si estamos atribulados con dificultades involuntarias muchas veces, bueno, el Señor te desafía y te dice, clama a mí, yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire la profundidad de Dios, a dónde va. Cuán grande bendición para nosotros. Qué hermosa gracia. Qué hermoso lo que Dios nos permite vivir. Entonces, disponga su corazón. Si tiene cómo buscar esta alabanza, ese himno, yo lo encontré ahí en YouTube. Qué hermoso es escuchar esa palabra, esa alabanza. Permítame orar. Amoroso Dios, en esta hora, mi Dios, venimos a su presencia, habiendo compartido tu palabra, habiendo recibido de tu palabra, tu enseñanza, lo que tú quieres corregir en nuestras vidas, papá. Señor, te doy gracias, te bendigo, te alabo. Y gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han estado escuchando, que han estado presentes. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y que tu presencia sea con ellas, guardando, ayudándole, fortaleciéndole, Señor, y dándole, mi Dios amado, a cada uno lo que necesitan, lo que tú por gracia nos has dado, Señor. Sé que donde estás tú presente, tu gracia no falta, la bendición no falta, porque dice que tú derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Amado Dios, gracias te doy en esta hora. Bendigo a cada una de mis hermanas que están conectadas. Que tu presencia sea bendiciendo sus vidas y guardándoles de todo mal y peligro.